Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. La Cámara de Diputados finalizó el proceso legislativo que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la que se le da vida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y transforma la actual Secretaría de Desarrollo Social en Secretaría de Bienestar. Además, los senadores adicionaron que la Secretaría de Gobernación tendrá la facultad de formular y coordinar la política de prevención social del delito y la cultura de paz y legalidad. Lo que no se concretó fue el desafuero a servidores públicos. En medio de gritos, reproches y acusaciones, la Cámara de Diputados no pudo concretar la reforma constitucional que le quita el fuero al presidente y a otros servidores públicos. Pero lo que sí se logró es que el titular del Ejecutivo Federal pueda ser denunciado penalmente por diversos delitos cometidos durante su gestión y no solo por traición a la patria o delitos graves. En lo general, el dictamen se aprobó con 469 votos, con lo que alcanzó la mayoría calificada que se requiere, pero en lo particular, 3 artículos que se reservaron para su discusión no alcanzaron los votos suficientes. No hay mayoría calificada. Con esta votación se puso freno a la modificación del artículo 111, que pretendía darle inmunidad procesal al presidente de la República, legisladores, ministros, magistrados, consejeros electorales y al fiscal general de la República para que cuando hubiera una denuncia penal en su contra, se mantuvieran en el cargo y enfrentaran el proceso en libertad, hasta en tanto no hubiera una sentencia condenatoria, ya que de ser así, serían destituidos para quedar a disposición de la justicia. Al no proceder la modificación del artículo 111, se quedó el texto actual que establece que para procesar penalmente por la comisión de delitos al presidente, será la Cámara de Diputados la que decida por mayoría absoluta si hay elementos para proceder en contra del inculpado. Los diputados aprobaron también eliminar la facultad de la Cámara de Diputados para llevar a cabo el procedimiento de desafuero de servidores públicos. También quedó sin efecto la reforma al artículo 38. La oposición argumentó violación a la presunción de inocencia. La reforma para eliminar el fuero confrontó a Morena con la oposición. Lo que procede es, por parte de quienes hemos presentado este dictamen, volver a presentar la iniciativa tal cual en el mes de febrero y volverla a votar en el mes de marzo. Eso es lo que haremos. Ahí se ha generado y se ha incubado una intolerancia, una falta de respeto a lo que opinan los demás. Es la soberbia, la falta del procedimiento que nos debemos entre nosotros, lo que nos ha traído a este momento. Pues el mismo cuento de siempre, que se quiere engañar al pueblo de México diciendo que están a favor de eliminar al fuero. Está muy clara la votación el día de hoy. No hay fuero, pues voten. Por favor. Sabemos que es una larga y difícil lucha la eliminación de privilegios, pero vamos a seguir insistiendo. Y lo encararon con pancartas al pie de la tribuna. Bueno, termine, señor diputado. A ver. Y al final, la reforma para eliminar el fuero quedó incompleta. Túrnese a la Cámara de Senadores, lo ha aprobado para los efectos constitucionales y lo no aprobado se tiene por desechar. Con 110 votos a favor y 0 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó la ley por la que se crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. El objetivo de esta minuta es garantizar el ejercicio e implementación de los derechos de las comunidades originales establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales. Con esto también se abroga la ley de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. El presente dictamen reconoce que México
es una nación multiétnica y pluricultural con profundas raíces históricas y culturales, sustentada en los pueblos indígenas, que configuran la esencia de nuestra identidad nacional. Los pueblos indígenas son portadores de culturas milenarias y guardianes de una gran diversidad natural existente en sus tierras y territorios. Paradójicamente, y a 2 siglos de existencia del Estado mexicano, estos pueblos siguen viviendo en condiciones de pobreza, marginación, discriminación y exclusión debido a su falta de reconocimiento en las estructuras jurídicas, políticas y económicas del Estado, y a la ausencia de normas, instituciones y políticas públicas que realmente los considere como sujetos de derechos. Una gran polémica ocasionó la decisión del gobierno mexicano de condecorar con la Orden del Águila Azteca al yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, por su actuación en favor del nuevo Tratado de Libre Comercio para América del Norte. La Orden Mexicana del Águila Azteca es la más alta distinción que se les otorga a los extranjeros en México por servicios prominentes prestados a la nación mexicana o la humanidad. Entre los senadores hubo reacciones en contra y a favor de esta determinación. Quiero que quede asentada mi enérgica protesta y mi indignación por lo que va a hacer el gobierno de México, el gobierno de Enrique Peña Nieto, de entregarle la Orden del Águila Azteca al yerno del presidente Trump. Quiero que ese gringo sepa que va a recibir el Orden del Águila Azteca de manos de Peña Nieto y que no representa lo que sentimos los mexicanos. Quiero que sepa ese gringo que para nosotros es una vergüenza que reciba el Orden del Águila Azteca. Nos parece algo que está fuera de lugar, dar esta condecoración que pues señala expresamente que tiene que ser por una labor verdaderamente destacada en favor de la nación, alguien que ha hecho pues algo encomiable para el país y que además tiene que estar en requisitos de reciprocidad. Nos parece que está totalmente fuera de lugar. Una cosa es Donald Trump y otra cosa es el yerno, aunque pareciera lo mismo, pero seguramente tengo la impresión que el yerno abogó por México, trabajó para sacar ese Tratado de Libre Comercio, y sí me parece que Peña lo hace por eso, y si es por eso, pues hoy hay que estar agradecidos de que tenemos TLC y no la bolsa esté 40 puntos más abajo, porque sin TLC la economía estaría mucho más grave. Y para la sesión de toma de protesta de este 1 de diciembre de nuestro próximo presidente Andrés Manuel López Obrador, se le hicieron varios arreglos y remodelaciones a San Lázaro. Vamos a ver la siguiente nota. La reja color ladrillo huele a pintura fresca. Los escalones desgastados de la escalinata principal reciben mantenimiento. Están remodelando aquí abajo en el estacionamiento, están componiendo, están poniendo más cámaras de seguridad. En el laberinto de sótanos del palacio pulen los chapetones de las puertas. Toque de madera, aluminio y limpieza vidrios, nivelación de puertas. Pintura también, ¿verdad? Veíamos la reja. Algunos detalles, sí. En las rejas se están componiendo los tubos, se están nivelando tubos y se está nivelando pasamanos. Una manita de gato también a los pisos para que no estén opacos. ¿Alguna remoción mayor al palacio o solamente son detalles? Son detalles, nada. ¿El piso se ha cambiado? ¿Ese lo veo como lo pulieron o lo cambiaron? No, se pulió. Se pulió, parece nuevo. En el patio del palacio, una escultura de plata que representa el trabajo legislativo brilla en todo su esplendor. Apenas en marzo pasado la colocaron, por lo que será la primera vez que reciba un presidente de México. La bandera espera ondear en lo más alto. Selene Ávila, ADN 40. Y ahora vamos a ver la entrevista de nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Son muchas las interrogantes sobre quién será el fiscal general de la República en la administración de Andrés Manuel López Obrador. ¿Será un fiscal carnal?
¿Qué facultades tendrá? Las fiscalías especializadas, ¿qué facultades tendrán para defender a sectores bien definidos de la población? De esto va a platicar con nosotros el senador Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Lo que hay que entender aquí es un cambio radical de la Procuración de Justicia. Se borra lo que ha venido operando desde hace mucho tiempo como un órgano ineficiente, obsoleto, corrupto, que es la Procuraduría General de la República, y con la aportación de organizaciones civiles, del equipo de transición, del CIDE, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de legisladores electos, se construyó este proyecto de ley orgánica de la Fiscalía General de la República. ¿Qué pretendemos? Hacerle eficiente. El reclamo del pueblo de México, el reclamo de millones de mujeres y hombres, es de tener acceso a la justicia. Esta modificación va a transformar la Procuración de Justicia y hay un compromiso político de que funcione bien. Ese es un compromiso, no solamente un compromiso del titular del Ejecutivo, que asume una responsabilidad de Estado, sino de los legisladores. ¿Cómo está constituida la ley? Bueno, en la figura de un fiscal que tenga independencia, que tenga autonomía, que esté soportado por una estructura que le permita estar atendiendo los grandes problemas de inseguridad y de violencia que existen en el país. Al generar un plan de combate a la criminalidad, con aspectos específicos, con asuntos puntuales en el robo de combustible, en la delincuencia organizada, en el tráfico de drogas, en la trata de personas, ese plan va a ser sometido a la consideración del Senado y va a ser evaluado por el Senado de la República. Los mexicanos estamos urgidos de seguridad en nuestras casas, en nuestras colonias, con nuestros amigos, en nuestro entorno, en nuestro estado, en nuestro país. Pero eso es fundamental, que las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden, lleguen a imponer precisamente el orden y el respeto a la ciudadanía. No importa quién lo encabece, no importa la manera como se lleve a cabo, siempre y cuando se respeten los derechos humanos por una parte y el derecho de todo ciudadano a vivir en paz y tranquilidad. El camino es muy difícil. La seguridad es uno de los temas más complicados y difíciles que tiene en sus manos el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto, con Alicia Salgado. Hola muchachos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Fíjense que la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tuvo modificaciones en el Senado de la República. Una que interpuso el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, para subrayar la necesidad de que los organismos como la Comisión Nacional de Hidrocarburos o la Comisión Reguladora de Energía se vean obligados siempre a coordinarse con la Secretaría de Energía o con los organismos públicos para la determinación de tarifas eléctricas, en particular en el caso de la CRE. Algunos interpretan esta modificación como una violación a su autonomía técnica y de gestión, porque no hay nada, que le obligue. Esto en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en la reforma del 2013, se establece que estos dos son organismos coordinados del sector energético y que tienen autonomía técnica y de gestión. Justamente en el caso de la CRE, no nada más es tarifas eléctricas, también es gasolinas y demás, la que fija la metodología para que se determinen los precios o las autorizaciones para el establecimiento de privados en las operaciones eléctricas. Ahora, en materia de distribución y transmisión, evidentemente es una actividad reservada al Estado. Las tarifas de porteo, por ejemplo, sí las tiene que determinar la Comisión Federal de Electricidad, pero las supervisa la Comisión Reguladora de Energía. Ha sido una crítica permanente el hecho de que las tarifas eléctricas en este año se han incrementado en casi 100%, y los industriales, comerciantes y proveedores de servicios, esto es, los grandes consumidores de energía, se han quejado por la falta de transparencia en la famosa metodología utilizada por la CRE, pero la falta de transparencia no proviene de la CRE misma ni de la metodología, sino esta es la información que le provee
la Comisión Federal de Electricidad, a la CRE y también la Secretaría de Hacienda. Hoy por hoy es una modificación que seguramente tendrá o será aprobada en la Cámara de Diputados. Insisto, no está modificando sustancialmente las capacidades autónomas o de gestión, y lo que sí es importante es que se elimina a la CRE y a la CNH como organismos de la Administración Pública Federal a los que se les nombraría su unidad administrativa y su abogado, como el caso de una dependencia pública o el caso de una empresa del Estado. En fin, es algo relevante. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Y estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros, y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el maestro Fernando Dvorak. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adriana? Con el gusto de siempre estar aquí con ustedes. Fernando, pues el tema que vamos a hablar hoy contigo es sobre la relevancia del cabildeo, sobre todo en estas épocas donde estamos viviendo mayorías legislativas, ¿no? Donde normalmente sacan una iniciativa y pues la aplanan y pasa en automático. ¿Cómo funciona ahora el cabildeo? Platícanos de la relevancia del cabildeo y cómo está regulado este cabildeo. Claro que sí, en estos momentos el cabildeo obviamente es mucho más relevante en condiciones de gobierno dividido, en donde no hay mayorías. Y el cabildeo, vamos a partir de la premisa de que es un instrumento central en la relación entre grupos de interés y procesos legislativos, de tal forma que permite no solamente a los cabilderos o a los grupos de interés que cabildean permitir presentar sus iniciativas, sino también le dan a los propios legisladores información que les es útil para enriquecer las iniciativas. Claro, los legisladores no necesariamente conocen todos los temas y hay veces que son iniciativas que implican cambios en temas empresariales y bueno, las empresas tienen sus áreas de cabildeo y les nutren, les dan información a los legisladores. Exactamente, ¿y por qué es importante esto? No todo el mundo sabe todo y además de todo, todas las leyes son parciales. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son puntos de equilibrio entre quienes ganan algo y quienes pueden perder algo? Por lo tanto, a la hora de hacer cabildeo se enriquece la información de cuáles serían los costos y los beneficios y se permitiría tener mejores capacidades para reducir los costos, en realidad, para tratar de compensar a quienes pierden algo. Por lo tanto, es un procedimiento mucho más legítimo que cualquier instrumento de participación política que conocemos, como iniciativa ciudadana, por ejemplo. Es mucho más directo y es mucho más eficiente. Como las iniciativas ciudadanas o los decretos o las iniciativas preferentes, ¿no? Ahora, por año, el presidente tiene derecho a presentar 2 iniciativas preferentes que se aprobarían, bueno, en automático y al vapor. Las iniciativas preferentes existen cuando o son usadas principalmente cuando no hay una mayoría y el presidente tiene la urgencia de que se trate un tema. Y bajo esta premisa el Congreso está obligado a debatirlas en un mes cada Cámara. No creo que López Obrador tenga necesidad de hacer eso, al menos de aquí a 2021, pero sí obviamente estamos hablando de la necesidad de legitimar iniciativas muchas veces difíciles a través de la participación de los grupos de interés y el cabildeo es una herramienta privilegiada para ello. ¿Cómo buscan los cabilderos tener acceso a los legisladores? ¿Cómo se regula el acceso desde entrar a San Lázaro o al Senado y poder platicar con los presidentes de las comisiones, los secretarios y poder incidir en sus decisiones? Fundamentalmente el cabildeo tiene que ver con información. No es un acto vinculante, no es un acto que obligue a nadie y es intercambio de información. ¿Podría en algunos casos prestarse actos de corrupción? Es indudable. Como en todos lados, no en muchos países. Pero no solamente por parte de cabilderos, sino por parte de legisladores. Ahora bien, ¿qué es lo que se trata? Que sea una relación transparente. Los mejores marcos normativos en materia de cabildeo son aquellos que transparentan, primero, los intereses externos que tienen los legisladores. Muchos tienen alguna empresa, algunos tienen algunos vínculos con algunos grupos de poder. No es malo tenerlos, lo malo es no declararlos. Como diría una para eso tienen que presentar su ley 3 de 3, que es además de su declaración patrimonial, su declaración de conflicto de intereses, ¿no? Y excusarse en caso de que pertenezcan a alguna comisión que tenga que ver con sus negocios, se deben de excusar en esas comisiones. Es patrimonial, ingresos e intereses.
Para mí ese tema de excusarse es demasiado decimonónico, es decir, no votas pero puedes influir, entonces creo que para mí es una cosa que está ahí desde el siglo XIX y es difícil que se cambie. Y por otra parte también necesitaríamos transparentar los intereses de los cabilderos. Es decir, en Estados Unidos un cabildero se considera una persona que realiza actividades de cabildeo con cierto nivel de remuneración a lo largo de 6 meses, y ese cabildero bajo esas premisas, bajo esa ley, debe declarar su cartera de clientes, cuánto recibe al año, más o menos qué comisiones se dedica a cabildear. Eso es lo que genera una buena ley de cabildeo, transparencia y confianza. No vamos a hacer que un cabildero sea inteligente, ninguna ley puede hacerlo, pero sí en la medida que hay una transparencia en donde sepamos quién está con quién, un grupo de interés nuevo puede hacer una estrategia de influencia con ese mismo mapa de actores. El cabildeo en México ha ido evolucionando. Yo recuerdo, la primera vez que fui diputada federal, hace 10 años, estábamos en pañales. Se presentaban iniciativas para empezar a regular, para empezar a crearles un marco jurídico a las empresas de lobbying y cabildeo. Hoy por hoy ya estamos en una evolución. ¿Cuál es tu opinión acerca de toda esta evolución histórica que hemos vivido en México, de la regulación del cabildeo y de las iniciativas que se han presentado en torno a esto? En realidad lo que tenemos es un marco normativo muy básico, es decir, se limita a la expedición de credenciales y a la acreditación de cabilderos, no tiene dientes con respecto a sanciones. Por ejemplo, en otros países a las infracciones de los legisladores a los códigos de ética establecidos, van a un comité de ética y ese comité de ética sanciona al legislador con la pérdida de alguna comisión o algún otro tipo de sanciones. No existe un comité de ética, al menos en el Senado, en la Cámara de Diputados sirve para muy poco. Otro tema muy importante, no hay transparencia sobre intereses de nadie, no hay vinculatoriedad sobre eso, no hay vinculatoriedad sobre la entrega de registros de cabildeo que debería haber. Y bueno, pues algunas iniciativas tienen algunas muy buenas ideas. Por ejemplo, entre todo lo que hizo el senador Ricardo Monreal, hay un tema que es muy importante que lo haya puesto en la mesa, que es algo que se llama la huella legislativa. ¿Qué significa? En los dictámenes se tiene que incluir un apartado donde diga, tuvimos tanto contacto con tales grupos de interés y esto fueron aportando. Pero todavía es una normativa muy rudimentaria y hay que tener clara una cosa. El tema de cabildeo se regula en otros países cuando hay un escándalo público. El legislador que es objeto del escándalo tiene que renunciar no por vergüenza, sino porque lo van a hacer pomada en las siguientes elecciones. Juicio político, ¿no? No, es un juicio electoral. Okay. Y el órgano legislativo tiene que responder ante este escándalo, tiene que responder para que no le toque a la institución el escándalo público, tiene que comenzar a regular cabildeo. Y son marcos normativos completamente perfectibles siempre y son perfectibles a periodicazos. Y una cosa que yo siempre he dicho en este tema es que lo que va a permitir que comencemos a hablar en serio de un buen marco normativo de cabildeo va a ser la entrada en vigor de la reelección inmediata de legisladores. A partir de julio pasado elegimos personas que van a asumir el costo de un escándalo y pueden perder el cargo. Y eso también va a ser instituciones que al momento que ese escándalo les va a tocar a todos, tienen que regular algo. Pero obviamente va a ser producto de presiones de cabilderos y de organización civil organizada para dar el mejor marco normativo. Esta es la primera legislatura en donde los diputados federales y senadores se pueden reelegir. Exactamente. ¿No? Se han visto casos aislados, son pocos, de legisladores involucrados en tabacaleras, que se los llevaron de viaje, influyeron en su votación, casos así que no han sonado, han sido mediáticos, pero sin ninguna sanción contra el legislador. Hay estudios que precisamente, por ejemplo, Alejandro Madrazo presentó hace unos años un estudio sobre tabaqueras, auspiciado por el CIDE, en donde sí menciona que hay viajes, que hay mecanismos de presión, pero en realidad, si estas personas se van después de su mandato a otra parte, ¿cuál escándalo? El escándalo viene cuando esa persona tiene un escándalo de corrupción real o supuesto y tiene que enfrentar a la ciudadanía para quedarse. Ahí para mí va a estar la diferencia fundamentalmente. Pero sí vemos... O tiene que vivir un juicio de revocación de mandato también, ¿no? Porque se le puede exigir a algún legislador una revocación de mandato en caso de que se le descubra. Creo que las revocaciones son temas demasiado extremos. Una revocación de mandato requiere del 33% de la base electoral del legislador
Para ser convocado necesitaría tener 50% de participación para ser vinculante. Se nos acabó el tiempo, aquí le vamos a estar dando seguimiento a este tema tan importante del cabildeo, sobre todo en estos tiempos de mayorías legislativos, pueden ser un sobrepeso, una oposición importante el tema del cabildeo. Gracias por estar con nosotros. Encantado. No se pierdan, próximo jueves, 11:30 de la noche, desde las cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.